Buenas tardes, más bien corrijo, buenas noches. Sí, porque ya oscureció. Y además ya son las 7 de la tarde, ¿no? Más bien de la noche, porque estamos en invierno. Bueno, el invierno empieza más bien el 21 de diciembre. Así que estamos prácticamente a finales de otoño, ¿no? En la recta final. Bueno, buenas noches, ahora sí ya. Buenas noches, hoy 4 de diciembre del 2017, en el podcast Razonando, todo lo que sucede y pasa en la realidad externa y todo lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna. Pues en esta ocasión nos toca abordar el tema de la tercera ley de Newton. Pero si vamos a hablar de la tercera ley de Newton, pues tenemos que empezar con la primera, la segunda y luego ya poder llegar a la tercera. Así que rápidamente las vamos a recorrer en una dimensión material en la cual nadie puede negar, ya que nuestros sentidos confirman que estamos imbuidos en esta dimensión material. Newton, y al igual que todos los que de alguna manera transitamos en la vida, pues nos dimos cuenta que nuestra dimensión es física y que pues presenta tres estados, ¿no? O sea, a lo que damos por llamar la materia, de la fisicalidad o de la dimensión física. Y que estos tres estados que son muy comunes en nuestro escenario de vida, en nuestra dimensión, pues viene siendo el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Y él determina que en una generalidad, para independientemente si estás en líquido, en gas o en sólido, hay un estado de inercia, o sea, una especie de energía intrínseca, una energía potencial que tiene la materia. Y que se podía manifestar en dos formas. O sea, en un estado inercial de reposo o en un estado inercial de movimiento. Porque es lo que observamos. Entonces decíamos palomita porque eso es lo que observamos. La materia o está en reposo o la vemos moviéndose. Entonces él, de la primera ley de Newton, como buen mago, manifiesta la segunda ley de él mismo, de Newton, que es derivó el tiempo. Él al observar que la materia entraba en movimiento, transitaba una dimensión temporal. La materia al desplazarse dentro digamos, de una área o de una superficie o de un volumen espacial, o sea, de una dimensión espacial, también se observaba que había un tránsito de la dimensión temporal. Entonces él dice, el tiempo también es parte de nuestra realidad y lo incluye matemáticamente. Entonces nosotros podemos determinar velocidades constantes, como por ejemplo voy a 100 millas por hora en una Explorer, y a dónde va, pues voy directo a Las Vegas, ¿no? O sea, porque quiero llegar pronto. Digamos, es una expresión muy natural y normal, ¿no? Lo de ir a Las Vegas, no de decir que voy a 100 millas por hora. Entonces, son conceptos teóricos que de alguna manera nos ayudan a entender la realidad y con ellos manejamos datos e información que nos permite tener un orden en nuestra propia realidad. ¿Va? O sea, no, ¿cómo que a 100 millas por hora? O sea, tiene que ir a 65, ¿no? Bueno, ahí no, creo que puede decir ya hasta 85. Pero pues 15 más no pasa nada. Bueno, volviendo al punto. La materia, pues ha sido objeto de observación, de análisis, de investigación, de experimentación por parte de los físicos. Y no hablo de físicos teóricos. O sea, lo que debemos dejar claro es que un físico, si se considera físico, lo único que hace el físico es entrar en la experiencia de la dimensión material, entrar en la experiencia de la dimensión espacial y entrar en la experiencia de la dimensión temporal e igualar lo que imagina entender o comprender de la realidad externa. Entonces, cuando sus conceptos, sus resultados coinciden con la realidad, entonces de alguna manera determina un X, Y, Z conocimiento que se incorpora a la respectiva ciencia. La ciencia estructura su propio conocimiento. Lo que hacemos nosotros es ir y tomarlo prestado. Entonces, estamos pidiéndole prestado a la ciencia de la física las tres leyes de Newton, ¿no? Entonces, la tercera ley de Newton establece que, que una fuerza, cuando ya él habla de que dice fuerza,
automáticamente un físico debe de comprender y entender que si yo digo fuerza, yo debo de entender y comprender que estamos hablando de un vector lineal. ¿Qué significa esto? Que ese vector lineal tiene un sentido y una dirección. Que si yo voy a hablar de una fuerza, yo tengo que especificar precisamente el sentido y la dirección y las unidades de ese vector de fuerza. Pero nada más lo resumimos en la palabra fuerza. ¿Ok? Para un físico, el término es un concepto. Y el concepto tiene una asociación geométrica vectorial. Así que no hay más que de una sola manera de interpretarlo. O sea, cuando decimos fuerza, ¿ok? No tiene otra manera de conceptualizarse, sino que si lo queremos manejar de una manera objetiva, nos vamos a un vector. Entonces, esto quiere decir que hay una dirección. Entonces, la fuerza se asocia a toda la materia sólida. ¿Ok? Pero cuando entramos al estado líquido y gaseoso, el nombre ya no le llamamos fuerza, se le va a llamar presión. Porque ahora los vectores se vuelven radiales, ya no se vuelve un vector unidireccional, sino que obviamente todos tienen el mismo sentido y la misma dirección, pero van hacia un punto. O sea, en este caso siempre se habla en unidades de área. Cuando hablamos de presión, decimos, no, pues, ¿cuántos kilogramos por metro cuadrado? ¿No? O sea, por mencionar algo, centímetro, pulgada, en fin, las unidades que se establezcan, pero siempre estamos hablando de áreas en gases y líquidos. Eso es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una dimensión espacial superficial, o sea, que tiene dos dimensiones y que en un momento dado el comportamiento de esta presión es el mismo por unidades que determinemos nosotros mismos a la hora de hacer los cálculos. Entonces, es importante entender estos conceptos. ¿Por qué? Porque la realidad está hecha de materia, pues, o sea, en los tres estados. Ahora, ¿cómo interactúan estos tres estados? Bueno, vamos a observar que la materia sólida siempre va a poder desplazar a la materia líquida y a la materia gaseosa. Siempre la vamos a poder desplazar. Entonces aquí nos vamos a detener para poder hablar de una dimensión espacial. La dimensión espacial puede ser longitudinal, puede ser superficial o puede ser volumétrica. La materia tiene un ancho, una altura y una profundidad. El espacio, nada más lo podemos hablar de él en términos de forma. ¿Por qué? Porque resulta que el espacio hasta el momento actual no ha sido definido correctamente en términos de física. Quizás porque no se ha dado el paso. Digo, los conocimientos ahí están, son muy simples. Lo único que tenemos que es saber hacer la asociación correcta. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros nos vamos a la teoría atómica moderna, estructurada por tres pilares, por de Broglie, por de Bohr y Heisenberg, estos tres individuos aportan los tres fundamentos donde se sostiene toda esta teoría que está comprobada. O sea, ¿qué significa esto? Que finalmente pudimos saber de qué está hecha la materia física. Esto nos lleva a un conocimiento que está encerrado en la misma geometría. La geometría nos dice lo siguiente: si nosotros queremos entender la forma y comprenderla, nosotros de la realidad en la que estamos imbuidos, en la que existimos, la geometría nos puede guiar, pero hay que saberla interpretar. Y la interpretación, no importa en qué época de la humanidad estemos, la interpretación o el entendimiento de la geometría siempre será el mismo. ¿Por qué? Porque todo parte de un punto aparentemente inexistente y que solo existe en la imaginación. De alguna manera, el único poder que tiene la mente humana es decir, bueno, vamos, si tenemos el poder de imaginar, pues imaginemos un punto. En este punto de luz o de entendimiento que imaginamos, pues de igual forma como tuvimos el poder de imaginar un punto, decimos, pues seguimos replicando el mismo proceso, seguimos haciendo más puntos de luz.
Al transcurrir un periodo, digamos una dimensión temporal, nos detenemos y observamos, decimos, bueno, ¿qué está sucediendo en nuestra mente? Entonces ponemos un observador de lo que hemos estado manifestando y haciendo. Entonces vemos que ahora el observador, en vez de ver un punto de luz, va a ver una continuidad de estos puntos y va a dar una percepción distinta. Va a decir, este es como un segundo ser en la forma. Pues a eso le va a llamar una línea. El geómatra lo que hace es ahora, en vez de replicar puntos, dice, pues ahora vamos a replicar líneas de luz. Pero cuando replica dos líneas de luz y quiere unir, y con cuatro extremos, y al unir los cuatro extremos, al observador desaparece la dualidad y queda uno. Entonces se requiere pasar al número 3, o sea, hacer 3 líneas para tener 6 extremos, y de esa forma los extremos, al unirse, finalmente podrán atrapar o tener encerrado una superficie, una área de espacio. Es una dimensión espacial que damos por llamar área o superficie. Es una dimensión superficial. Cuando vamos al centro de este triángulo, porque es la primera forma, podemos ascender y podremos entonces entender una figura piramidal con base triangular, pero eso es para dimensión espacial de volumen, en este caso de tercera dimensión o tercera densidad. Entonces, el espacio empieza a existir a la vez junto cuando la materia se manifiesta. ¿En qué sentido? Como ya la geometría nos dice, pues son 3 elementos para poder iniciar la forma, ya que con triángulos puedes generar todas las formas. La fórmula es muy simple geométrica, es qué número de lados tiene tu figura, réstale 2 y ese será el número de triángulos que necesitarás para formar la figura de X lados que tú requieras manifestar, hasta finalmente llegar digamos, al punto de fuga, donde todo se vuelve para el observador un círculo de luz. Entonces, nosotros vamos a tomar estos conceptos geométricos, nos los vamos a llevar hacia los experimentos y vamos a descubrir que la materia está formada por átomos y que estos átomos tienen núcleos y que esos núcleos a su vez se subdividen en dos, en protones y neutrones, que son las partículas más grandes del átomo. Y empiezan a existir y a tener una dimensión. Empieza en ese momento a manifestarse la materia a través de la energía, porque la energía se dimensiona. Combinado con el electrón que orbita a su alrededor, y estos espacios o subespacios atómicos son el espacio. Entonces está el espacio y la materia juntos a la vez. Cuando entendemos bien esto y nos vamos hacia nuestra realidad externa y decimos, bueno, aquí en esta dimensión terrenal que tenemos, que está la atmósfera, la tierra, las montañas, los seres humanos, todo, o sea, ¿existe una dimensión espacial separada de la materia? No. Todo está lleno de materia. Que nosotros tengamos una atmósfera que es gaseosa, eso hay que dejarlo muy claro y hay que entenderlo. Está lleno de materia gaseosa, no de espacio. El espacio está dentro del mismo átomo. Entonces, espacio y materia aparecen juntas en la realidad, no están separadas. No existe el espacio por separado y la materia por separado, no, están juntas. Y en el tránsito de la manifestación de la materia, ya sea que esté en reposo o ya sea que esté en movimiento, siempre habrá una dimensión temporal para nuestra dimensión. Ya sea en el proceso o ya sea simple y llanamente en la estática de posición de la materia, o sea, no se mueve para un observador. Entonces, esto lo vamos a llevar a la tercera ley de Newton. Cuando nosotros observamos la tercera ley de Newton, que es vectorial, o sea, que es fuerza, porque dice es fuerza, masa por aceleración, o sea, un objeto de masa que de alguna manera se acelera, ya sea que entra en movimiento, entra de reposo a moverse, siempre tiene que tener materia, ya sea en forma de gas, en forma de líquido o en forma sólida, para que el vector de fuerza rebote.
Entonces, la pregunta es, la tercera ley de Newton, si nosotros queremos que funcione fuera de nuestra dimensión terrenal, o sea, fuera de la gravedad, o sea, fuera de la atmósfera, la pregunta es esa, no sé, por más que tus hélices estén dando vueltas, por más que el cohete esté aventando fuego, aunque le hayas puesto líquido adentro, ¿no? O sea, líquido, me refiero a oxígeno líquido dentro para que exista la combustión, no habrá una acción, sí, pero no tendrá materia externa que rodee al objeto para que tenga una reacción. Entonces, la tercera ley de Newton, cuando la razonas, o sea, que la razonas como un físico que quieres hacer funcionar una máquina fuera de la atmósfera, dices, ah, caray, me topo con un problema así. Que todas las máquinas que tenemos diseñadas están diseñadas para funcionar con la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque funcionan dentro de la misma materia, ya sea en estado gaseoso, estado líquido o estado sólido. El avión, o sea, ¿por qué pudimos volar? Porque tuvimos que entender que teníamos que crear una diferencia de presión en el aire, en la atmósfera. Y que la ala jugaba el rol más importante precisamente para generar esa diferencia. Entonces la ala se divide en una área superior y en una área inferior. La área inferior tuvo que ser más grande, tuvo que tener más curvatura para que pudiera el aire, por unidad de superficie, tener más vectores de fuerza de presión con respecto a lo que estaba sucediendo de presión arriba, para que esta diferencia, al estar mayor en la parte de abajo, el objeto de materia sólida pudiera elevarse. Obviamente con un motor que lo impulsa hacia adelante, o sea que le va generando el movimiento, de tal forma que lo hace desprenderse de la materia sólida y puede navegar en un medio gaseoso. Y lo pudimos lograr, ¿no? O sea, y la gravedad, la gravedad es, digamos, es una idea torcida, ¿no? En última instancia, porque ¿qué sucedió con la gravedad? Pues la gravedad, cuando analizas fuerza, masa por aceleración, pues tú analizas un vector, o sea, ya sea horizontal, con ángulo, pero cuando ya el vector es, digamos, vertical, con un sentido y dirección hacia abajo, ahí ya no se le llamó fuerza, le quisieron llamar gravedad. Y eso sí que fue grave. O sea, fue un error muy grave, tan garrafal, que cuando estuvo a punto de derrumbarse, o sea, la mentira, vinieron y ¿cómo se vinieron y apoyaron con Einstein, con toda su teoría de la relatividad, seguir validando esta mentira de la gravedad, porque toda su teoría está sustentada en que la gravedad pues es el motor de las galaxias, de atracción pues entre las masas. Entonces, pues desde una perspectiva física, la física lo único que hace es sonreír a todas las locuras que las matemáticas en un momento dado pueden generar como interpretación. Porque una fórmula, o sea, la física no es de matemáticas, hay que dejarlo bien claro. La física va y pide prestado conocimiento matemático y dice, mira, yo voy a agarrar esta fórmula y te la voy a validar. Y te voy a decir que es válida porque nuestro mundo real funciona. Pero por más formulitas, ecuaciones que las matemáticas presenten, mientras la física no, perdón, o sea, sí, no certifique la validez en experimentos, o sea, a través de experimentos que nuestros sentidos lo corroboren, pues como dirían los beisbolistas, no, sorry, aunque seas del equipo, que digas que eres investigador, sorry, pero no, o sea, no podemos certificar a todas las ecuaciones, ¿no? Y todas las, pues sí, en un momento dado, ecuaciones puñeteras de los matemáticos, ¿no? En un momento dado. Porque, ¿por qué? Porque uno se pregunta, ¿para qué se hace una puñeta a un individuo? Pues para tener placer, sí, pero requiere tener una psiquis activada con algo erótico que le permita funcionar, o sea, no nada más es algo mecánico, porque le va a generar placer. Bueno, de igual forma, estos tipos, ellos generan placer creyéndose todas sus mentiras, ¿no? Es que la gravedad existe, bueno,
Si tú dices que la gravedad existe y tú quieres creer en ella, o sea, y tener fe como que es real, pues no nos va a generar ningún conflicto ni queremos pretender cambiarte de opinión. O sea, lo único que queremos expresar es que yo en lo personal, después de ponerme a analizar, a razonar, pues me doy cuenta, ¿y sabes qué? Este, pues sí, la gravedad no existe. Cuando ya entiendes la estructura atómica, pues, que se forma con tres elementos, o sea, protones, neutrones y electrones. Entonces, cuando tú empiezas a armar la tabla periódica y dices, a ver, ¿cómo se arma la tabla periódica? Pues con estos tres elementos, pues cada vez pones uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Dicen, la atmósfera está formada por dos elementos gaseosos, que es el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno tiene 7 protones, 7 neutrones y 7 electrones. El oxígeno tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Entonces quiere decir que el oxígeno es ligeramente más pesado que el nitrógeno. Esto quiere decir que el oxígeno siempre va a tender a estar abajo. Eso quiere decir que es bueno para nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los que usamos el oxígeno. El nitrógeno no, pero el nitrógeno juega un rol como gas para ejercer presión. O sea, está más liviano, pero lo tenemos arriba ejerciéndonos presión para el oxígeno. Ya que mecánicamente nosotros capturamos el oxígeno por diferencia de presión sanguínea con la presión atmosférica. Entonces, volviendo al punto, estos dos gases tienen una densidad. Cuando traemos helio atrapado en un globo y el helio tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones, pues vemos claramente que su carga de partículas, o sea, su número de partículas o su número atómico, su peso atómico, pues es menor. Automáticamente al interaccionar con estos otros dos gases, pues el globo se va a elevar. O sea, un físico lo comprende y lo entiende bajo esa perspectiva, o sea, por diferencia de densidades, o sea, interactúan. Los de mayor densidad, o sea, bajan y los de menor densidad suben. Así es. Bueno, entonces, saliendo de nuestra atmósfera prácticamente no existe ningún elemento de la materia. A eso es a lo que dan por llamar éter, o sea, una creencia más a la que hay que tener fe. En lo personal, para mí el éter es, como dicen, otra puñeta, metafísica, digamos, otra teoría, porque hay que creer y hay que tener fe en que existe. No, por favor, o sea, ya, o sea, hay que poner un alto ya, o sea, un alto ya. La física, los que son de espíritu, digamos, los que defienden el espíritu de lo que es ser físico, ¿no? O sea, o en qué se conceptualiza el ser físico, para que te consideres físico. Pero lo primero que tienes que hacer es defender los principios de la ciencia, de la física. ¿Y cuáles son esos principios? Que lo único válido, que la física va a dar, o sea, o a certificar, digamos, en este caso, a las matemáticas o a cualquier otra ciencia que la física vaya y pida prestado conocimiento. ¿Por qué? Porque la física es la ciencia más metichona de todas. La física está metida con todo. Todo es física. Entonces la física siempre va a tener su perspectiva y su punto particular de vista de todas las demás ciencias. Ujú. Y ella como guía de todas las demás ciencias es la que es, digamos, el ejemplo a seguir de las mismas ciencias, pues. O sea, mientras no esté validado, o sea, por el experimento, por el modelo que pronostique, o sea, como dirían los beisbolistas, sorry. Así que sorry, no creemos que el ser humano realmente, o sea, aquí tenemos que creer, pues que tenemos que brindar, tenemos que inferir, porque aquí la forma de hablar de alguien que razona objetivamente es decir, no, yo no creo en nada, yo infiero, que con este conocimiento infiero y descubro y me doy cuenta que hay una alta probabilidad, o a menos de que me demuestren lo contrario, del mecanismo de cómo lo están haciendo para moverse fuera de la atmósfera. Mientras tanto, sorry, Newton, la tercera ley de Newton, prácticamente en el debate. Así que como dicen en el estadio, en el gran estadio del gran... Entienden una cosa, estamos en el estadio de la mente. O sea, ahorita, en este momento, la mente de todo el planeta, así no de todo el planeta,
debería estarse cuestionando ese asunto, ¿no? O sea, oye, pues de qué forma, ¿no? O sea, ¿de qué forma de qué forma nos vamos a tratar de plano, ¿no? Con esto de las creencias, ¿no? Porque una cosa es creer y otra cosa es estar en el entendido y saber y tener corroborado y comprobado. Entonces, tanto la física, haciendo uso de la geometría, haciendo uso de las matemáticas, haciendo uso de los principios éticos, filosóficos y cuánticos nuevos que aparecen de conocimiento, pues se hará uso de todo ese conocimiento para finalmente presentar un resultado. Ahora, el resultado nadie va a estar obligado a aceptarlo, simplemente se presenta un resultado, es decir, se usó una metodología de ciencia, se hicieron tales experimentos y estos fueron los resultados arrojados y se los presentamos. Ustedes hagan sus propias conclusiones, ¿va? Así es como se debe entender esto.